Casita de Oración Jesucristo Sabiduría de Dios presenta la catequesis de Elani, apostolado de la nueva evangelización. Quedan en manos de Jesucristo Sabiduría de Dios y la Santísima Virgen María. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, del 14, 12 al 16. El primer día de fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: Tomen esto, es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a probar el zumo de cepas hasta el día en que beba de nuevo en el reino de Dios. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Con la misma precisión con la que un día le dijo a Pedro que fuese a sacar de la boca de un pez las monedas para pagar los impuestos, y con la que le reveló a Natanael que lo había visto debajo de una higuera cuando Felipe los llamó para que siguieran al Mesías. Ahora Jesús les dice a sus discípulos que busquen en la ciudad a un hombre que lleva un cántaro y que Él los guiará al lugar para preparar la cena. No, los discípulos no tienen la menor idea de que esa noche Jesús instituirá el sacramento a través del cual abrirá definitivamente las puertas del cielo para la humanidad. El medio a través del cual se quedará con nosotros presente físicamente hasta el final de los tiempos. En la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos invitan a reflexionar profundamente sobre el misterio eucarístico, que es el centro de nuestra fe. A través de ellas podemos meditar no solamente acerca del misterio de nuestra redención, realizada por la entrega voluntaria de Jesucristo, para sellar con su preciosa sangre una nueva y definitiva alianza de los hombres con Dios. Podemos y debemos de meditar también acerca de la presencia viva de Dios entre nosotros. Y para edificación y alegría de todos, nos place, venerables hermanos, recordar la doctrina que la Iglesia Católica conserva por la tradición y enseña con unánime consentimiento. Ante todo, es provechoso traer a la memoria lo que es como la síntesis y punto central de esta doctrina. Es decir, que por el misterio eucarístico se representa de manera admirable el sacrificio de la cruz, consumado de una vez para siempre en el Calvario. Se recuerda continuamente y se aplica su virtud salvadora para el perdón de los pecados que diariamente cometemos. Y esto lo podemos decir hoy del Evangelio. Podemos meditarlo en 2 partes. Primero, en la última cena, y segundo, en el sacrificio diario de la Eucaristía. En la última cena,
el primer punto. Nuestro Señor Jesucristo representó anticipadamente su sacrificio personal, que tendría lugar pocas horas después en el Monte Calvario, a través de un acto simbólico. Partió y repartió el pan como una imagen de la entrega de su cuerpo, y repartió el vino, simbolizando la entrega de su sangre. Es curioso, pero no debe de ser casual, que haya elegido esos dos elementos tan simples y a la vez tan significativos, tan buenos y tan saludables en sí mismos. El pan, que sale de mezclar harina con agua, y el vino, que sale de macerar el jugo de las uvas. Pero en ambos casos hay una materia prima que sufre procesos similares. El grano de trigo y el grano de uva deben de ser absolutamente triturados hasta desaparecer y mezclarse con los otros granos, igualmente triturados. ¿No será acaso un proceso similar el que debe vivirse en toda comunidad eclesial para poder dar frutos de verdadera comunión y santidad? ¿No será necesario que cada uno de los yo se triture y desaparezca para que la comunidad pueda unirse sólidamente y glorificar solo a Dios por medio de Jesucristo? Hay dos caminos necesarios para recorrer en la vida de apostolado: el camino de la conversión personal y el de la edificación de la comunidad. Para transitar ambos caminos se necesita una constante y progresiva negación del yo, es decir, una permanente y cada vez más profunda revisión de los propios criterios, contrastados con la luz del Evangelio, con las diversas manifestaciones de la voluntad de Dios, con las enseñanzas del magisterio, con nuestros documentos, normas y leyes de vida, o con las orientaciones que dan nuestros superiores. Y también el sentir que va infundiendo el Espíritu Santo en la comunidad. Y nuestro segundo punto es en el sacrificio diario de la Eucaristía, que se representa, es decir, que se vuelve a hacer presente lo que sucedió de una vez y para siempre en el Gólgota. El sacrificio mismo es una evocación, por eso hablamos de un sacrificio incruento, pues Cristo no vuelve a ser asesinado allí ante nuestros ojos. Pero la cena pascual no es mera representación simbólica, sino que a través del Espíritu Santo, por el don del sacerdocio ministerial que se efectúa en la persona de Cristo, en cumplimiento de su palabra, Jesús vuelve a hacerse físicamente presente en las sustancias del pan y del vino, para entregarse así a quienes se disponen espiritualmente a recibirlo. El Evangelio nos dice que los discípulos se fueron, entraron en la ciudad y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. La palabra del Señor siempre se cumple y aunque fuera solo por eso, deberíamos de hacer un esfuerzo por conocerla mucho más. Esa va a ser siempre una tarea pendiente, pero que debemos de ir realizando. Él, Jesús, dijo que se quedaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y dijo también que era el pan bajado del cielo. Y aquella noche enseñó a sus apóstoles de qué manera se cumplirían ambos enunciados. En esta solemne fiesta, que es el Corpus Christi, festejamos el hecho de que Jesús haya decidido permanecer con nosotros hasta el fin del mundo, guiándonos, fortaleciéndonos, consolándonos. En una palabra, acompañándonos para que no estemos solos y para que podamos alcanzar con Él la vida en plenitud. Si nosotros, por ser católicos, verdaderamente creemos que Él está presente en todas las hostias consagradas, comprenderemos que allí está el remedio para todos nuestros males del cuerpo y del alma.
No podemos volver a sentir la soledad, a sentir la tristeza y la ansiedad, que aunque de otra naturaleza, son junto a la soberbia y el egoísmo, hoy las enfermedades más frecuentes del alma humana. Bastará pues con ir a visitar a Jesús en el sagrario y allí recibiremos su consolación, que sirve de bálsamo para todas las heridas. No podemos dejar de postrarnos ante Él para que nos infunda su luz en momentos de incertidumbre y su fortaleza en tiempos de desesperanza, para que se constituya en el verdadero faro que guíe nuestros pasos por esta vida. Pero para eso tenemos que visitarle en silencio interior, con actitud respetuosa de escucharlo. Y muy bien que nos decía el Papa Benedicto XVI hace algunos años, precisamente en una homilía del Corpus Christi. Él nos decía lo siguiente: la Eucaristía es el sacramento del Dios que no nos deja solos en el camino, sino que se pone a nuestro lado y nos indica la dirección, porque de hecho no es suficiente avanzar, sino que es necesario ver hacia dónde se va. No basta el progreso si no hay criterios de referencia. Es más, se sale del camino, se corre el riesgo de caer en un precipicio o de alejarse de la meta. Dios nos ha creado libres, pero no nos ha dejado solos. Se ha hecho Él mismo camino y ha venido a caminar junto a nosotros para que nuestra libertad tenga el criterio para discernir el camino justo y correcto. Discernir el camino justo y correcto se convierte en una necesidad cada vez más apremiante. Lo necesitamos para saber cómo actuar en diversos órdenes y circunstancias nosotros, y también para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestros hermanos en la comunidad, para saber qué le conviene a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestras patrias. No es suficiente avanzar, sino que es necesario ver hacia dónde se va. No basta el progreso, si no hay criterios de referencia. Es muy necesario discernir en oración, discernir frente a Jesús sacramentado. No se puede divorciar la fe de la vida personal, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo político. Preguntas para orientar la reflexión de este Santo Evangelio. Hago conciencia de que en cada comunión recibo en mí a Jesús, mi Salvador y Redentor, y conforme a lo que vimos y meditamos en la Santísima Trinidad, en sus tres personas, ¿cómo afecta la Eucaristía en mi vida? Ya que en ella recibo a Dios hecho pan y palabra de vida eterna. Si a la fecha no me nutro diariamente con el pan bajado del cielo, existirá la posibilidad de acudir más a menudo a la Santa Misa. ¿O es que me resisto a cambiar mis rutinas de cada día? Concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. En el Canon 1337 se nos recuerda que el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua. Instituyó la Eucaristía
como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Y el canon 1338 nos dice que los 3 evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía por su parte. Y también San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. El canon 1344, así de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz, hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. El canon 1392 nos recuerda que este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando sea dada como viático. Y el canon 1393 nos enfatiza que la comunión nos separa del pecado. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados. Y debo recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados. Como decía San Ambrosio, yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Reflexionando con la Gran Cruzada, mensaje, palabras de inspiración de nuestro Señor Jesucristo. Así es como la Eucaristía es el verdadero sacramento de amor, porque ha nacido del amor infinito del Padre hacia mí y se manifiesta con la obra de misericordia en ustedes. Para su provecho, yo me doy a ustedes. Sin embargo, la utilidad de las almas es consecuencia del amor del Padre hacia mí. Por eso el mismo Padre, al amarme y honrarme, los hace partícipes de mis méritos. Me da a mí, oculto, místicamente, pero muy presente en el sacramento del amor. Oh, queridas almitas, que acuden al néctar que derramo de mis altares y los suyos. Si supieran qué grandioso hecho de amor es la Eucaristía, no estarían pensando tanto en ustedes mismos. Y este mes, venerables hermanos, estamos practicando y viviendo y estudiando y profundizando en la virtud de la obediencia. Y en el canon 511 nos dice lo siguiente: la Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Y como dice Santo Tomás de Aquino, por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto: yo les pido que sean obedientes a sus superiores en los buenos trabajos de Dios. El orgullo puede ser engañoso. Hijitos, muchos desean ir por sí mismos, pensando que me obedecen. Pero únicamente es a su orgullo a quien están sirviendo. En verdad te digo que a menos que sean obedientes a sus superiores religiosos, no pueden servir a ninguno de sus hermanos.
y menos hacer bien los trabajos de Dios. Y para terminar nuestra casita de oración, tenemos los propósitos semanales con el Evangelio. Con el Evangelio, acudiré a la confesión con frecuencia para recibir a Jesús en la Eucaristía con la dignidad que Él merece por tan maravilloso regalo de su amor. Haré una hora de adoración para pedir luz al Señor en mis decisiones. Y con la virtud del mes, revisaré mi obediencia en mi familia y en mi comunidad, pensando siempre en la humildad y la obediencia que Jesús me enseñó con su vida. Hermanos y hermanas, nos cubrimos con el manto de humildad y de sencillez de la Santísima Virgen María, y que nuestro Señor Jesucristo nos selle con su sangre preciosa y recibimos su santa y amada bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.